Bueno, vamos a saludar a Henry Oporto, director de Fundación Milenio. Gracias, Henry, por atendernos esta mañana. Hemos visto que Fundación Milenio ha hecho una investigación que forma parte de una investigación más grande a escala internacional, precisamente sobre los tentáculos que tiene el crimen organizado en Bolivia. Y hay dos puntos que a mí me parecen relevantes. Uno es el tema de la infiltración, de la colusión que tienen con el Estado. Y por otro lado, la gobernanza en zonas que en este momento tienen ausencia del Estado formal, digamos, ¿no? Zonas donde no hay policía, donde impera otro tipo de leyes. Bienvenido a Desayuno Informado y por favor contanos de esta investigación. Pues un placer estar con ustedes, muchas gracias por invitarme y por el interés que demuestran por el estudio que hemos realizado. Este trabajo, como bien lo adelantabas, es parte de una investigación más amplia y en el caso específico de Bolivia nos hemos centrado en analizar por un lado, el nuevo rol que está jugando Bolivia en lo que podríamos llamar la geopolítica de las drogas. Y en segundo lugar, también examinar la diversificación de los mercados ilícitos en Bolivia, porque no se trata ya únicamente de narcotráfico. Han ganado un peso enorme otras actividades ilegales como la minería del oro, el contrabando masivo, desde luego el lavado de dinero. Hay también actividades de trata de personas y de armas. En fin, es un conjunto diverso y en muchos casos además son actividades entrelazadas, interrelacionadas, superpuestas. Y quizás lo más importante del trabajo es que ponemos acento en tratar de indagar, identificar cuáles son las condiciones políticas, institucionales y sociales que favorecen el crecimiento que están teniendo en las últimas 2 décadas o más las actividades ilegales, estos mercados ilícitos en el país. Y cuando hablamos de condiciones propicias para este crecimiento, sobre todo nos referimos a la captura del Estado y en segundo lugar a la inserción social. Puedo explicar rápidamente qué queremos decir con esto, ¿no? Hemos visto, sobre todo durante los 20 años del régimen del MAS, que ha habido un sistemático esfuerzo por cooptar las instituciones del Estado por parte de facciones políticas, de corporaciones sindicales, cooperativas, una red amplia de organizaciones que han sido el sustento social del régimen gobernante. Dicho de otra manera, ha habido una suerte de cuoteo de espacios de poder y allí es donde se han generado redes de corrupción, redes de protección, en muchos casos de complicidad y de impunidad con grupos criminales en el narcotráfico y en las otras actividades. Esta captura del Estado ha sido sobre todo perniciosa por la infiltración que se ha constatado en las instituciones llamadas justamente a combatir el crimen y hacer cumplir las leyes en el país. Me refiero particularmente a la policía boliviana, pero también a la justicia, es decir, a los operadores, jueces, fiscales, en fin, y en otros casos a las organizaciones o entidades que deben tener la misión de fiscalizar, de controlar y de supervisar, por ejemplo, las actividades de la minería en Bolivia, como son la JAM, el Senarecom, en fin. Estas instituciones han sido cooptadas, han sido capturadas y, como decía antes, allí se han gestado y estructurado redes de complicidad con el crimen. Pero también está el otro hecho, que es quizás más complejo y más preocupante aún, porque muchas de estas actividades no se asientan en estructuras comunitarias, en organizaciones rurales, y no solamente es el caso de los sindicatos cocaleros, también es el caso, por ejemplo, de las cooperativas que tienen prácticamente el control de la producción de oro en el norte amazónico del país. Estas estructuras sociales han sido cooptadas también, son fuentes de reclutamiento de personas que después participan en estas actividades, son formas de
de protección social. Hemos visto muchísimos casos en los cuales la policía no puede ingresar, no puede detener, no puede controlar el contrabando porque la población se moviliza, contiene a las fuerzas públicas, las enfrenta, en fin, lo que allí impera en realidad es una forma de gobernanza local muy propia de estos sectores. Por decirlo de otra manera, estas organizaciones sociales que de alguna manera arropan a las actividades ilegales son las que tienen el control efectivo del territorio en las zonas en las que conviven. El Estado tiene muy poca presencia, muy poca autoridad efectiva. Hay zonas amplias del territorio nacional que están al margen de la soberanía nacional, y esto es lo que hace enormemente complejo todo este tema de la criminalidad, del crecimiento de las actividades ilegales en el país. Henry, dentro de todo esto estamos hablando, has mencionado la minería ilegal, está el tema del narcotráfico. En el oriente hemos visto los grupos organizados que avasallan tierras, que toman tierras y que de pronto roban toda la producción, etcétera. ¿Estos grupos son grupos aislados o es que están conectados entre ellos y forman parte de un conjunto muy peligroso para el país? Es difícil aseverar que exista una conexión entre todos estos grupos sociales o de actividad ilícita en el país, ¿no? Más parece ser una especie de mosaico, ¿no? Estas actividades están dispersas, deslocalizadas en distintas regiones, por las mismas características que tiene, por ejemplo, la actividad del narcotráfico en Bolivia. A diferencia de otros países, donde los grandes carteles tienen un control vertical desde la producción de drogas, pasando por el transporte, la comercialización y finalmente la distribución en los mercados internacionales. En el caso de Bolivia, todo indica que la producción de cocaína está en manos principalmente de clanes y redes familiares. Y estos clanes y redes familiares están muy dispersos en distintas regiones del país y además tienen esta inserción social a la que ya me he referido. Por eso mismo es más complicado combatir este tipo de estructura. Ahora bien, estas familias o estas redes de clanes que son las que tienen el control de la producción y además de las rutas internas, además han establecido relaciones de alianzas fluidas con carteles internacionales. Eso sí, daría la impresión de que el modelo de negocio del narcotráfico en Bolivia es que la producción está desconcentrada en pequeños carteles, podríamos decir. Estas redes familiares son como mini carteles. Estas son las que proveen a los grandes carteles, que son los que exportan la droga y distribuyen en los mercados de Europa, de Asia, de África, incluso de Oceanía, también por supuesto de Estados Unidos. Entonces es una estructura verdaderamente más compleja. Ahora, lo novedoso de todo esto es que vemos que los capitales que se generan en el narcotráfico parece que trasiegan, se trasladan para también financiar otras actividades, que sería el caso de la minería ilegal. Algunas cifras que tenemos dan cuenta de las dimensiones del problema. Por ejemplo, se estima que la minería ilegal movilizaría en Bolivia algo así como $4,000 millones, que significa el 7.3% del Producto Interno Bruto del país, estimado el año pasado en $55,000 millones. El contrabando genera, según datos de CAINCO, entre el 5 y 7% del PIB. Si es 5%, estamos hablando de $2,750 millones. Y el narcotráfico, las cifras son, por supuesto, mucho menos precisas, ¿no?, por la naturaleza clandestina, oscura de esta actividad, pero las estimaciones indican que el movimiento que se generaría en el narcotráfico estaría entre 3,000 y 3,500 millones. Lo notable es que la minería ilegal
parece estar superando en capacidad de movimiento económico al narcotráfico. Eso muestra la dimensión que está adquiriendo la minería ilegal. Bueno, si tomamos en cuenta estas cifras, estamos hablando de un movimiento de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, que es lo que generaría este conjunto de economías ilícitas, y eso es equivalente más o menos a la cuarta parte del Producto Interno Bruto del país. Esa es la dimensión del problema, y por eso es que tiene tanto impacto social y político. Y bueno, y estaba revisando una nota hace 2 días, un militar ha muerto en un operativo, en una emboscada de contrabandistas, ¿no? Un militar ha muerto no me acuerdo si es en Potosí o en Oruro, emboscado por los militares, porque también estos grupos utilizan armas, tienen tecnología y están quizás con mayor adelanto tecnológico en cuanto a la capacidad de enfrentamiento que el mismo Estado boliviano, ¿no es cierto? Claro, porque también hay la actividad del tráfico de armas, ¿no? Uh-huh. Ahora, afortunadamente, si se puede decir así, todavía en Bolivia no tenemos los niveles extremos de violencia que vemos en otros países, Colombia, Ecuador, México, Centroamérica, en fin. Y quizás una parte de la explicación puede tener que ver con esta estructura más desconcentrada, más dispersa que tiene la producción de droga en Bolivia, ¿no? Esto que decir que está en manos de clanes y de redes familiares, ¿no? El hecho de que la producción no esté directamente en manos de los grandes carteles, de repente es una forma de amainar los riesgos de violencia. Pero esto no es ninguna garantía, porque de hecho también hay violencia en Bolivia, hay ajustes de cuenta, incluso se habla de sicariato, ¿verdad? Y pues no hay ninguna seguridad de que más adelante también Bolivia pueda ir alcanzando niveles de violencia que hemos visto en otros países. O sea que hay una amenaza ciertamente, ¿no?, creciente para la soberanía del país, para la seguridad pública. En suma, los aspectos que estamos comentando muestran que Bolivia es un país muy vulnerable, muy expuesto al crecimiento de las economías ilícitas y por lo tanto a la criminalidad internacional. Y se trata como de un fenómeno multidimensional. Tiene una cara económica, tiene una cara social, tiene una cara política, tiene una cara de seguridad, y todo ello representa una amenaza significativa para la estabilidad política social, para la gobernabilidad, ni duda cabe, para la soberanía y la seguridad ciudadana del país. Muy bien, muchas gracias, Henry, por estar con nosotros y por hacernos una explicación de esta investigación que ha realizado Fundación Milenio y que usted la puede encontrar para leerla en profundidad en la página web de Fundación Milenio. Ahí la puede descargar, que me parece que está muy interesante y que ayuda a entender un poco qué es lo que está pasando en el país. Gracias, Henry. Bueno, gracias a ustedes.